Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Emmanuel y amigos que nos escuchan, imposibilitados aún de poder congregarnos físicamente por las situaciones sanitarias que afronta nuestro país, nuestra ciudad y el mundo entero. Pero vamos a continuar, a pesar de esa situación, vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado considerando desde la semana anterior, en lo que tiene que ver con la introducción al tema de la declaración de fe de nuestra iglesia. Habiendo considerado el domingo anterior la primera parte de esta introducción sobre la importancia del uso de las confesiones o credos, es decir, lo que consideramos fue por qué es importante que una iglesia local tenga una declaración de fe, o en otras palabras, por qué es importante que una iglesia declare públicamente un resumen quizás de lo que cree de las doctrinas bíblicas. Entonces ahora vamos a considerar en esta segunda parte de la introducción cuál es el fundamento bíblico para declarar nuestra fe. Si creemos y afirmamos lo que la Escritura menciona, por ejemplo en 1 Corintios 3:15, cuando se dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, así como Pablo instruye a Timoteo para que él aprenda cómo debe conducirse en la casa de Dios. Entonces, si afirmamos aquello y si lo creemos como es así, eso tiene un énfasis principal en que la iglesia o en la iglesia debemos regirnos por las normas o principios bíblicos que Dios ha establecido. En la iglesia no podemos manejarnos por imaginaciones o invenciones de los hombres, por lo tanto, si estamos hablando sobre la importancia de que una iglesia declare su fe, la pregunta inmediata es, ¿de dónde sacamos esto? Alguien diría, tengo 10, 20, 30, 50 años asistiendo a la iglesia y recién ahora escucho eso de confesar o declarar la fe. ¿De dónde sacaron eso? Y es una interrogante que puede surgir en las mentes de algunas personas y lo que tenemos que considerar es si es legítimo aquella interrogante y si podemos dar respuestas convincentes a las mismas. Pero principalmente necesitamos afirmar nuestros corazones a cuál es el fundamento bíblico y el por qué lo hacemos. Quizás hay muchas razones prácticas por las cuales podríamos justificar el uso de una declaración de fe, pero la única razón principal para su utilización debería ser su fundamento bíblico. Por lo tanto, el día de hoy nuestro análisis va a estar en básicamente aquello. Vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a las confesiones y por esta razón deberíamos tratar de responder qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Es bíblico proclamar y defender la verdad de Dios de esta manera? Para contestar estas preguntas en el tema que consideremos hoy, el fundamento bíblico para declarar nuestra fe, vamos a verlo en 3 puntos principales. La base del fundamento, el Dios confesante. Veremos la prueba de la Escritura, las confesiones en la Biblia. Y por último, consideraremos la razón de la obligatoriedad para el cristianismo de tener una confesión o declaración de fe. En ese sentido, vamos a considerar esos 3 puntos para culminar con esta introducción que hemos estado considerando desde la semana anterior. Por lo tanto, vamos a ver la base de su fundamento, el Dios confesante. La base del fundamento sobre la cual se sostiene la práctica de declarar la fe es que Dios es un Dios confesante. El Dios de los cielos, desde el principio ha manifestado o declarado su deseo de ser conocido y tener comunión con el hombre. La forma como la revelación de Dios ha sido dada al hombre ha sido de 2 formas distintas, de manera general o de manera particular. La forma como Dios ha revelado al hombre es a través de una revelación general o natural,
y también a través de una revelación especial o sobrenatural. La primera, es decir, la revelación general, se refiere al testimonio de Dios o al testimonio que Dios ha revelado por medio de las cosas hechas. Su creación, su providencia, la conciencia de los hombres. Aunque esta revelación transmite información concreta sobre Dios, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y su sabiduría, por causa del pecado, el corazón del hombre no puede ni quiere entender correctamente este lenguaje silencioso. Sin embargo, en la segunda forma de revelación, es decir, la revelación especial, Dios quiso manifestar a hombres particulares su plan de redención y su carácter de una manera específica y directa. Para cumplir con este propósito, Dios diseñó el lenguaje. Es decir, Él usó palabras que expresan ideas y pensamientos concretos y lo estableció, es decir, Él estableció el lenguaje como un canal legítimo a través del cual Él declararía su ley y por el cual daría a conocer su nombre a los hombres. Por lo tanto, ¿qué es declarar o confesar? Bueno, es transmitir algo a través del uso de las palabras, las cuales tienen el propósito de describir un resumen concreto, apropiado y claro sobre un tema en particular. Por ejemplo, cuando yo digo o menciono la palabra silla, inmediatamente, con respecto a su significado, no vamos a pensar en algo que vuela o en algo que camina siquiera, sino que vamos a tener muy claro lo que ese término, esa palabra quiere decir. Una silla tiene un significado y nos expresa una idea con respecto a lo que es. Por ejemplo, también si menciono la palabra amor, aunque probablemente en muchos pensamientos pueden surgir diferentes ideas, para algunos al escuchar la palabra amor puede pensar en un corazón roto, en flechas, en Cupido, un 14 de febrero o incluso se le puede salir un suspiro. Pero si yo digo, en cambio, el amor es una decisión, o si digo Dios es amor, entonces es una idea más concreta y apropiada para definir algo o para describir lo que es el amor. Por lo tanto, Dios es un Dios que confiesa. Él proclama y ha declarado siempre verdades concretas a través de palabras que pueden ser entendidas, transmitidas y recibidas por todos. Y hay por lo menos dos razones bíblicas por las cuales afirmamos esto. Estas son: Dios utilizó palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, su obra y su voluntad. Pero también Dios encargó la transmisión de sus verdades por medio del uso de palabras. Por lo tanto, enfocándonos un poco en el primer punto, Dios utilizó palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, su obra y su voluntad. Esto lo ha hecho, por ejemplo, para revelar su naturaleza y carácter. Por lo tanto, todo lo que el hombre sabe de forma específica sobre Dios, lo llegó a conocer por las palabras que Dios utilizó para revelarse a sí mismo. Si vemos Éxodo 20, versículos 5 y 6, en el contexto del segundo mandamiento que estaba siendo expresado, dice el versículo 5 de Éxodo 20, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos en el texto básicamente la expresión, la declaración específica en la cual el Señor dice, porque yo soy Jehová tu Dios, pero a su vez también menciona características de su persona. Dice que fuerte, celoso. En el versículo 6 menciona que es misericordioso. Entonces, a través de estas palabras, Dios está declarando quién es Él y cuál es su carácter o su naturaleza, con palabras específicas que podamos comprenderlas. Entonces, Dios ha utilizado las palabras para revelar
verdades sobre sí mismo, sobre su naturaleza, sobre su carácter. Pero a su vez también podemos ver que Dios ha utilizado palabras para revelar verdades con respecto a sus relaciones, o de manera particular, siempre que hubo la palabra de Dios expresada o declarada por Dios, esto estaba asociado a su presencia. La importancia de las palabras de Dios evidenciaban el hecho de que cuando Él dejaba de hablar, eso era una muestra que su presencia no estaba con el pueblo. Y en otros casos más extremos, su silencio era una evidencia de una proximidad de un juicio por el pecado del pueblo. Por ejemplo, cuando vemos en Amós capítulo 8 versículos 11 y 12, dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El contexto es el pueblo de Israel separado en dos grupos, los cuales habían dejado su comunión con Dios, y evidentemente Dios está expresando un juicio a través del profeta, pero el juicio como tal implicaba su ausencia, y la ausencia en ese sentido de su palabra. Ya no había quien hable al pueblo de parte de Dios. Entonces Dios siempre utilizó palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, su obra y su voluntad. Y cuando Él no hablaba al pueblo, cuando no declaraba su verdad, eso era una descripción que estaba muy asociado con respecto a su presencia. También Dios ha utilizado palabras para establecer sus promesas. Cada una de las promesas de Dios fue dada y conocida por los hombres por medio de palabras, los cuales transmitieron verdades concretas. Por ejemplo, si leemos Génesis 3:15, que dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos la promesa de Dios con respecto al Evangelio, y en la cual transmite verdades concretas. Hay una promesa que iba a cumplirse en su tiempo y que no podía haber sido dejada a la imaginación de los hombres, sino que fue expresada, fue declarada por el Señor de manera específica. De la simiente de la mujer iba a salir un Salvador que iba a vencer y a destruir a su enemigo, y en ese sentido esa promesa fue dada desde un principio y fue la base o la primera expresión en este caso del Evangelio desde el Génesis. Entonces Dios siempre ha utilizado palabras para revelar sus verdades de manera específica. También Dios ha utilizado sus palabras para definir su relación con su pueblo. Tanto antes como después de la caída del hombre, Dios definió su relación con los hombres a través de palabras. Por ejemplo, Génesis 2, versículos 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios define cómo será la relación con los hombres a través de palabras. En este caso, Él da una orden y les dice: esta es la forma en que yo voy a relacionarme con ustedes. Él declara con palabras cómo Él se iba a relacionar con los hombres. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso significaba que la comunión con Dios estaba relacionada a su obediencia, en este sentido, a la palabra de Dios o a la orden o al mandato que Dios había dado para que ellos puedan tener relación con el Dios que los había creado. Por lo tanto, Dios siempre ha transmitido y ha utilizado palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, sobre su voluntad y sobre su obra. Pero también vemos que Dios ha encargado la transmisión de sus verdades por medio del uso de palabras. De la misma manera que Él ha declarado su verdad a través de palabras, Él ha encargado que esas palabras que Él ha mencionado, que Él ha declarado,
sean transmitidas a otros. Por ejemplo, de los padres a los hijos. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, menciona lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El encargo de Dios directo de los padres hacia los hijos es que ellos eran los responsables de transmitir o de declarar la verdad de Dios a su siguiente generación por medio del uso de palabras. Por eso dice el texto 6, y estas palabras que yo te mando hoy, en el contexto de los mandamientos y la ley que estaba recibiendo el pueblo de Israel. Pero el énfasis aquí es que Dios ha encargado la transmisión de sus verdades por medio del uso de las palabras. Eso lo ha hecho ese encargo lo ha hecho de los padres con respecto a sus hijos, también lo hace en lo referente a los líderes del pueblo hacia el pueblo. Deuteronomio 31:12 menciona: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Había una responsabilidad que los líderes del pueblo de transmitir las verdades que Dios había dado para ellos. Y esta transmisión de esas verdades era por medio del uso de palabras, por medio de declarar su verdad. Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. A su vez también el Señor ha encargado la transmisión de sus verdades a través de los siervos de Dios a otros. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 menciona: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. La orden específica es transmitir la verdad de Dios, declarar la verdad de Dios por medio de palabras. Retén la forma de las sanas palabras, no las cambies, no la alteres, transmite la verdad de Dios a través de palabras. Y a su vez también vemos que esta responsabilidad ha sido dada a los siervos de Dios para que puedan transmitir su verdad a la iglesia. En 2 de Timoteo igual, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios ha encargado a los siervos en el contexto de la iglesia a transmitir su verdad, a declarar su verdad por medio del uso de palabras. Es una responsabilidad que ha existido siempre, y esta responsabilidad que Dios da de transmitir sus verdades por medio del uso de palabras, aún en lo que hemos leído con respecto a Timoteo, tiene un propósito también, lógicamente, como mencionamos anteriormente, que Dios sea conocido en su carácter, en su obra, pero a su vez también de que seamos guardados de diferentes enseñanzas erróneas que pueden tratar o pretenden tratar de opacar aquellas verdades que Dios ha determinado que sean transmitidas de generación en generación. Por lo tanto, Dios ha encargado esto a los hombres. Dios es un Dios confesante. Él ha utilizado palabras para declarar verdades específicas sobre sí mismo, sobre su obra, sobre su voluntad. Dios ha encargado la transmisión de sus verdades por medio del uso de palabras. Por lo tanto,
la primera prueba de lo que estamos mencionando es que Dios es un Dios confesante. Es la forma como Dios a lo largo de la historia, desde su creación, ha usado palabras específicas, concretas, para declarar su verdad. Pero a su vez también dijimos que es importante ver, además de lo que hemos mencionado hasta ahora, el fundamento de confesar la fe es el hecho de que Dios es un Dios confesante. También vamos a ver la prueba de la Escritura, o mejor dicho, vamos a ver las confesiones en la Biblia. La palabra de Dios, en su revelación escrita, ha sido expresada a través de palabras. Está llena de frases, de declaraciones teológicas que expresan fielmente lo que el pueblo de Dios debe de creer y proclamar. Estas expresiones son declaraciones de fe y las podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dentro de la prueba de la Escritura o dentro de las confesiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento podemos encontrar también declaraciones o confesiones de fe. En Deuteronomio 6:4 encontramos una declaración básica de la fe que Dios reveló a Israel, la cual el pueblo debía creer. Esta es conocida como el Shema Israel o Escucha Israel. Deuteronomio 6:4 menciona: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa frase o esa declaración básica de la fe que Dios reveló a Israel llegó a tener un significado muy profundo para ellos y que básicamente siempre estuvo en sus mentes y fue usado a lo largo de los demás escritos que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero por ejemplo, esa expresión de Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, tiene un significado bastante importante. Dios proclama, Dios revela a Israel, en este caso al pueblo de Israel, que Él es uno solo, Dios es uno. Ahora, ¿por qué era necesario declarar, por qué era necesario confesar o expresar de parte de Dios hacia el pueblo de Israel que Él es uno? Bueno, esto era totalmente necesario porque era algo necesario de afirmar por el contexto en el cual vivía el pueblo de Israel. Estaban rodeados de naciones paganas, había una falsa creencia de una pluralidad de dioses y era precisamente la verdad de que Dios es uno lo que diferenciaba al pueblo de Israel de las naciones de su alrededor. Por lo tanto, esa declaración de parte de Dios, Jehová uno es, contrastaba totalmente con las prácticas comunes de los pueblos paganos. También podemos ver en Josué 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo común en las naciones paganas era básicamente adorar a muchos dioses o a una pluralidad de dioses, pero el pueblo de Dios debía conocer quién era el Dios al que adoraban y debía declarar cómo era ese Dios. Dios es uno solo, Jehová uno es. Pero a su vez también esa declaración de fe básica del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo que mencionamos que se conoce como el Shema, daba al pueblo de Israel una identidad teológica bastante clara, una definición de lo que estaba mal y también les ayudaba a entender qué era aquello que los unía. En otras palabras, también decía o también dice esta declaración quiénes no pueden ser parte del pueblo. Una identidad porque evidentemente cuando dice Oye Israel, está determinando cuál es el pueblo al cual Dios se está refiriendo. Pero a su vez también cuando Él dice Jehová nuestro Dios, uno es, también está diciendo lo que no se debe de hacer o lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que está mal es adorar a otros dioses,
lo que está mal es adorar a otros falsos dioses, pero a su vez también esta expresión está dando a entender la unidad que había entre ellos. ¿Quiénes eran los que no podían ser parte del pueblo? Bueno, aquellos que no creían en ese Dios único y verdadero. ¿Quiénes podían formar parte del pueblo? Aquellos que creían en esa declaración que Dios mismo había expresado con respecto a su persona. Por lo tanto, esta declaración de Deuteronomio 6:4 fue de mucha relevancia y era una declaración de fe en el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos encontrar luego de haberlo declarado en Deuteronomio 6:4 en muchos otros textos a lo largo de la Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento. No vamos a leer todos los textos ahora por cuestión de tiempo, pero sí los voy a mencionar para que puedan leerlos en sus hogares. Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 4:39, Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 39, Segunda de Samuel 7:22 menciona: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Vemos ya en el libro de Samuel cómo la misma expresión de Deuteronomio 6:4, esa declaración básica, era constantemente repetida por los diferentes autores que encontramos en el Antiguo Testamento. Menciona: Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Y por ejemplo también en Segunda de Reyes 19:15 encontramos lo siguiente: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces vemos cómo la declaración de Deuteronomio, esa declaración básica de Deuteronomio 6, se va desplegando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cómo se va desplegando y cómo eso estaba en sus conciencias y en sus mentes. Salmos 18:31 también menciona el salmista: porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Isaías 46:9 menciona también: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces vemos cómo cada uno de estos textos y muchos otros más a lo largo del Antiguo Testamento reafirman esa primera declaración que se hizo en Deuteronomio 6:4. Esa declaración básica de la fe que Dios reveló a Israel es reafirmada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Oseas 13:4, Joel 2:27, Zacarías 14:9. Entonces son textos y otros más donde vemos que en las mentes y en los corazones de estos hombres que iban escribiendo, iban siendo usados por el Señor para escribir cada uno de los libros del Antiguo Testamento, en sus conciencias estaba, en sus mentes estaba esa declaración básica de fe que Dios había revelado en años anteriores. Por lo tanto, la confesión de fe desde el Antiguo Testamento podemos verla a través de lo que Dios mismo había dicho sobre su persona, a través de lo que Dios había expresado con respecto a su carácter, con respecto a quién es Él. Pero así como vemos en el Antiguo Testamento y podemos encontrar confesiones en la Biblia en el Antiguo Testamento, también las encontramos en el Nuevo Testamento. En ese sentido, podemos considerar que hay una palabra, hay un verbo que se usa constantemente, un verbo en griego, el término homologen, el cual se traduce como confesar o profesar. Y eso lo encontramos a lo largo del Nuevo Testamento varias veces. Es un término que se usa de manera muy amplia. Y es usado, por ejemplo, el término homologen, que se traduce como confesar o profesar, es usado para describir el compromiso que alguien hace sobre algo, o también para expresar un acuerdo o punto de vista cuando tú compartes eso con otra persona.
También es usado cuando se admite que algo es verdad, y a su vez también es usado cuando se lleva a cabo el reconocimiento de algo en público. En ese sentido es usado ese término, pero también con respecto a la fe de una persona, el término homologen se usa de 3 maneras específicas en el Nuevo Testamento, con respecto a lo que significa o con respecto al concepto de confesar. Este término se usa por el acto de confesar, por lo que hay que confesar, y por las razones o por las confesiones y declaraciones de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del acto de confesar, un ejemplo de esto es Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, menciona lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando hablamos del acto de confesar que encontramos en el Nuevo Testamento, confesar es contrastado con negar. Es decir, como vemos en el texto, hay un contraste entre el término confesar algo o confesar a alguien. Eso implica o es contrastado con negar a alguien o negar ese algo. Por eso dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré. Y eso es contrastado con negar. Es decir, cuando alguien confiesa algo, implícitamente también está negando algo. Entonces el acto de confesar es contrastado con negar. Pero también, cuando hablamos de confesar, esto significa o implica también una identificación con lo que es confesado. En Juan 9:22 encontramos lo siguiente: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El contexto es aquel ciego de nacimiento que había sido sanado, y en el interrogatorio que los judíos estaban realizando, ellos decían que aquel que confesara a Jesús como el Mesías iba y tenía que ser expulsado de la sinagoga. ¿Pero qué implicaba esto? Que el confesar a Jesús como el Mesías implicaba identificarte con aquel que estabas confesando. Aquellos que confesaban a Cristo se identificaban con Cristo. No tiene sentido confesar algo o confesar a alguien y no identificarte con aquel o con aquella persona. Cuando hablamos de confesar, hay una identificación con aquello que se ha confesado. También el acto de confesar es ratificado por la conducta. Segunda de Corintios 9:13 menciona lo siguiente: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. Entonces el contexto es la ofrenda que estaba siendo tomada, pero el énfasis al cual estamos refiriendo no es que ellos habían confesado a Cristo, ellos habían confesado o profesado el Evangelio de Cristo, su fe en el Evangelio, pero lo que está haciendo énfasis aquí es que su obediencia iba a demostrar que ellos habían confiado en la buena noticia. Entonces, cuando hablamos de confesar, el acto de confesar debe ser ratificado por la conducta. Definitivamente no tiene sentido confesar algo y que mi conducta sea contraria a aquello que yo confieso. Si he confesado, como vemos el ejemplo de los Corintios, fe en Cristo, mi conducta, mi actitud, mi vivir debe ser ratificado en ese sentido con lo que he confesado. A su vez también, confesar es la declaración que hace un creyente de su fe en el Señor Jesús. Entonces, por eso vamos a considerar el otro punto, que es lo que hay que confesar, que es lo que tenemos que confesar. ¿Qué es lo que tenemos que declarar? Bueno, básicamente tenemos que declarar que Jesucristo es el Señor. Él es Dios.
Jesús es el Hijo de Dios y también que Jesús es verdaderamente hombre. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y 1 de Juan 4:15 menciona: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Estos textos, el énfasis es: Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, y eso es algo básico, lo cual debemos de confesar. Pero a su vez también debemos de confesar su naturaleza humana, así como confesamos su naturaleza divina. Segunda de Juan 7 menciona: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces el acto de confesar implica tener claro aquello que tú confiesas, y evidentemente cuando hablamos de la fe debemos de confesar la divinidad de Cristo y también su humanidad. Nadie podría confesar lo uno y negar lo otro y decir que tiene una fe genuina, porque nuestro Salvador tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y cuando tú confiesas aquello y pones tu confianza en su obra redentora, implica creer aquello e identificarte con aquel Salvador. Sin embargo, es importante aclarar que no solo se trata de confesar o decir yo creo, sino que, como vimos anteriormente, si yo declaro o confieso mi fe en Cristo, en ese Cristo que es Dios y hombre, y en su obra redentora, mi conducta, mi vida debe de reflejar aquello también. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, el acto de confesar implica aquello. Podemos ver también otros textos. 1 de Corintios 15, versículos del 3 al 8, vemos una declaración de fe de Pablo con respecto al Evangelio. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, menciona lo siguiente: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algunos mencionan de que esto fue parte de un cántico, un himno que hacían en la iglesia primitiva, pero básicamente lo que podemos decir es que esta era una confesión, era un resumen de su fe con respecto a lo que ellos creían. Cuando dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, esa palabra indiscutiblemente tiene una raíz en el término confesar. En otra versión podríamos decir confesadamente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, justificado en el Espíritu. Sus milagros testificaron quién era Él. También dice que fue visto de los ángeles, es decir, que hubieron testigos de su obra en la tierra, predicado a los gentiles, proclamado antes de su ascensión. Él mismo predicó de su obra que iba a realizar, y lógicamente ese era el mensaje que iba a ser anunciado luego por sus discípulos, creído en el mundo como resultado de la predicación y recibido arriba en gloria como una muestra de que había cumplido su misión y de que su obra había sido perfecta. Entonces, estos textos son confesiones o declaraciones de fe en el Nuevo Testamento. Otro de ellos es Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Entonces son textos o pasajes bastante enfáticos en resumir o confesar la fe cristiana, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Esas podemos decir que son algunas pruebas de la Escritura, las confesiones en el Antiguo Testamento, en resumen, y en el Nuevo Testamento de la misma manera. Lo último que nos vamos a considerar es la razón de su obligatoriedad para el cristianismo. Es decir, ¿por qué razón sería obligatorio para los creyentes y para una iglesia local
el uso de una confesión. Bueno, luego de haber demostrado que las confesiones o la declaración de fe son legítimas y que siguen el modelo de un Dios confesante, tenemos como fundamento de que Dios es un Dios confesante, y también hemos visto la forma como Dios siempre ha revelado la fe verdadera, o siempre ha revelado su verdad para su pueblo. Entonces, después de haber visto cada uno de estos puntos, es importante que consideremos cómo la iglesia cristiana tiene la obligación de confesar o declarar su fe de una manera clara y concreta, con el objetivo de que la verdad siempre esté guardada y siempre sea transmitida a las siguientes generaciones. Ahora, ¿por qué razón es obligatorio o sería obligatorio para la iglesia declarar su fe de una manera concreta y clara? Bueno, la iglesia de Cristo básicamente está construida sobre una declaración de fe. Es decir, el inicio de la iglesia, el establecimiento de la iglesia como tal, tiene como base una declaración de fe. En Mateo 16, versículos del 13 al 19, en el contexto de la conversación entre Cristo y sus discípulos, y entre las preguntas que Cristo le hace a sus discípulos de quién era Él y quiénes creían los hombres que era Él, Pedro responde, cuando Cristo le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia de Cristo está construida sobre una declaración de fe. ¿Cuál era esa roca sobre la cual la iglesia iba a estar fundada? ¿Cuál era esa roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia? Pues básicamente era aquella declaración de fe que hizo Pedro, evidentemente en nombre de los demás también. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca, esa era la declaración de fe sobre la cual iba a estar construida la iglesia, y esa es la declaración de fe que aún sostiene a la iglesia y por la cual las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Entonces, en ese sentido, la confesión de la verdad que el Padre ha revelado con respecto al fundamento de la iglesia, podemos decir que la iglesia está establecida sobre la base de la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y esto fue oportunamente revelado por el Espíritu Santo y proclamado a los apóstoles desde aquel tiempo. Por lo tanto, ¿por qué razón es obligatorio para una iglesia local tener una confesión de fe? Bueno, básicamente porque la iglesia está fundada sobre una declaración de fe. A su vez también la iglesia de Cristo es edificada por medio de la declaración de fe. ¿Por qué? Se requiere de una confesión para ser creyente y ser bautizado. Leemos en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es necesaria una declaración, una confesión de fe de lo que ya hemos mencionado anteriormente, para que alguien pueda creer evidentemente en lo que está confesando y pueda ser bautizado y formar parte de la iglesia. Pero también se requiere una confesión para mantener comunión con otros. ¿En qué sentido? Porque evidentemente la comunión en el contexto de la iglesia debe estar fundamentada en la verdad o en confesar la misma verdad. Romanos 16, 7 menciona, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La iglesia de Cristo es edificada por medio de una confesión de fe y se requiere de una confesión de fe para mantener comunión con otros.
Evidentemente no vamos a tener comunión con aquellos que confiesen o declaren una fe diferente a la que entendemos que la Escritura nos ha enseñado y nos ha salvado. A su vez también es importante que la Iglesia de Cristo es edificada por medio de una declaración de fe, porque el crecimiento de la fe está establecido sobre la base de una confesión y del entendimiento profundo de ella. Es decir, nuestra fe va a ir creciendo conforme haya sido establecida una base para ese crecimiento y conforme vayamos creciendo y vayamos entendiendo más profundamente aquella fe en la cual hemos sido fundamentados. Efesios 4, versículos del 11 al 16 menciona: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro crecimiento en la fe siempre va a estar asociado a la base de una confesión o una declaración concreta de lo que creemos. Y nuestro entendimiento de esa fe va a estar asociado también a aquella declaración de fe en la cual hemos realizado. Entonces, la Iglesia de Cristo es edificada a través de una confesión de fe, a través de una declaración de fe. Y a su vez también se requiere de una declaración de fe para determinar si un hombre es apto o no para enseñarle al pueblo, y también para saber si un hombre es apto o no para ser escogido como anciano. Tito capítulo 1 versículos 7 al 11 menciona: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Se requiere de una confesión o de una declaración de fe para determinar si un hombre es apto o no para enseñar al pueblo. ¿Cómo puedes identificar en el contexto de la iglesia local si alguien es apto o no para enseñar? Bueno, una declaración de fe puede ser un buen parámetro para ir determinando esto en el caso de requerirlo. Entonces, en ese sentido, la Iglesia de Cristo es edificada por medio de una declaración de fe. La Iglesia de Cristo está construida sobre una declaración de fe, y la Iglesia de Cristo también cumple su misión a través de una declaración de fe para proclamar o para cumplir con la gran comisión. Entonces, esto es lo que hemos considerado hasta ahora con respecto al fundamento bíblico del confesionalismo, o con respecto al fundamento bíblico de confesar o declarar la fe. Permítame terminar con algo final. Luego de haber resumido este fundamento bíblico de declarar la fe, esperamos haber respondido algunas interrogantes con respecto a qué dice la Biblia respecto a declarar o confesar la fe. ¿Es bíblico el proclamar y defender la verdad de Dios de esta manera? Bueno, esperamos que el conocer que nuestro Dios es un Dios confesante, el conocer que nuestro Dios ha declarado su verdad a su pueblo a través de palabras específicas con respecto a lo que debemos de creer, y a su vez de ver un parámetro general de lo que en la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
declaraciones concretas, específicas, que muestran quién es Dios, cómo es su obra y qué es lo que necesitamos creer. Que esto nos ayude a tener un poco más claro el panorama con respecto a la importancia del uso de una declaración de fe para la iglesia. Nuestra iglesia local necesita definir lo que cree con respecto a las verdades bíblicas, y en ese sentido la Confesión de 1689 es un buen resumen para ayudarnos en esto. Como hemos mencionado anteriormente y como vamos a seguir hablando cuando entremos a considerar cada uno de los capítulos de la declaración de fe de nuestra iglesia, vamos a ver la importancia de esto en el contexto de cómo debemos de caminar cada día como iglesia local. Pero la realidad es que deseamos que los creyentes que el Señor añada a la iglesia local puedan ser desafiados y movidos en sus corazones para escudriñar la palabra de Dios de una forma clara, ordenada, concreta, y que esto pueda ayudarles en el avance de su fe, en el crecimiento, en el servicio, en el reconocimiento de sus dones, que esto pueda ser de beneficio para ellos, en sus almas, sus familias, y pueda ser de beneficio para la iglesia local también. Aún ahora nos encontramos en una situación bastante compleja en la parte de la sociedad por las cuestiones sanitarias que estamos viviendo, y pensaba que es relevante la parte de tener clara nuestra fe, porque en momentos como estos, en momentos donde el afán, la ansiedad, el temor, la duda surgen, tener clara nuestra fe de manera específica, de manera concreta, puede ayudarnos a tener bastante tranquilidad, bastante paz, a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando. Pero a su vez también puede ayudarnos a tener bastante cuidado con aquello que escuchamos. Abundan en estos momentos un sinnúmero de personajes que aparecen, entre comillas, diciendo la verdad, usando una Biblia, pero si lo examinamos a la luz de las Escrituras, son muchos engaños y muchas mentiras. Por lo tanto, les animamos a poder seguir considerando la importancia de que podamos declarar nuestra fe de manera concreta y clara, y que podamos seguir estudiando esto juntos en el contexto de la iglesia local. Que el Señor nos ayude en lo que debemos de continuar haciendo como Iglesia Bíblica Emanuel, y que el Señor nos ayude también como sociedad en este sentido a lo que estamos viviendo, que podamos encontrar paz en la Escritura y que podamos encontrar esperanza en la obra de Cristo Jesús. Dios los bendiga.